vas a liberar. We need strong borders. Con todo respeto, me da mucho gusto verlos otra vez. Yo sé que ustedes han estado pendientes de este programa, pero a mí la pandemia me alejó unas cuantas semanas, así que estoy muy feliz de poderme pelear otra vez con Enrique Tucent o con David Gómez Álvarez o con Diego Yair y Caloyo será después. ¿Cómo estás, David? ¡Qué gusto! Muy contento de verte y de tenerte de regreso. Espero que estemos Babel. en desacuerdo. Ahora sí, hay que ponernos de acuerdo para Estar poner en desacuerdo. Eso hace Enrique. Eso es, Sí, Enrique. ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Para que esté entretenido. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Bienvenida, y Babel de regreso. Y pues Erika, no, Erika es pacífica. Erika es pacífica. Diego No Peterson. siempre. No siempre va. Hola. No le toque sus temas. No vaya usted a creer Bueno, que sí, esto sí. es como la lucha libre, que está todo acordado. Pero más o menos. Pero más, qué bárbaro. Llegaste a poner el desorden, Babel. Bienvenida, qué gusto. Ya que se lo estés de estaban regreso. creyendo los... Bueno, yo sé que Enrique a veces sí, a propósito, casi va en contra de sus propios planteamientos, nada más para meterle aquí Eso me decía mi enjuagues jefa igual. y nada Sí, más. desde chiquito. Tú nada más por Contreras, hijo de la rayada. Exactamente. Pues para ponerle pimienta. Claro, picante un esto. poco. Oigan, y bueno, pues yo estaba en paréntesis, pero la vida no se pone en paréntesis. Nosotros creemos que el hecho de que estemos en campañas electorales hace que todo se suspenda, que la pandemia hace que todo de pronto entre así como en un impas. Y resulta que no, y mucho menos en lo que tiene que ver con el crimen, ¿no? Vamos a ver un tuit del gobernador sobre lo que sucedió esta semana y quiero que me digan si a ustedes les parece bien lo que plantea el gobernador o si de plano se pasó o qué bueno que nos lo recuerda. Dice, vivimos tiempos difíciles, tiempos violentos. A nadie le gustan los hechos como el de ayer en la colonia Chapalita. Son acontecimientos que lastiman a los ciudadanos, que nos quitan la paz. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Casi lloro. Sí, es un poco poético. Yo de activista, lloré. No sé si de gobernador, pero de activista, de poeta, sí es un buen tuit. ¿Quién será la Violín. pluma que está detrás? ¿Quién será el la pluma que está community detrás de manager? esa... Yo sospecharía de Octavio Paz, ¿no? Que ya se murió. Y entonces no pudo haber sido Ahora, él. No, de Enrique Krause, tal Enrique vez. Krause. Yo creo, tal vez. El- No, poeta So- no. Bueno, pero tiene una buena prosa. Tiene una buena pluma. Y- Oye, y un buen contrato. Pero más que poesía del gobernador, esperamos que nos diga qué está pasando. Han Sobre sido todo. muchos casos, algunos en el poniente de la ciudad que son los más ruidosos, otros en otros espacios de la zona de la ciudad donde ha habido hasta decenas de muertes, y que nos traten como adultos. ¿Qué está pasando? O sea, Pero él se lamenta como si fuera un ciudadano más, Claro. ¿no? Un poco como, Sí, esto que está pero pasando siempre nos es esta duele a idea, todos. Pero siempre es esta idea, Babel, ¿Y qué de pretende? estamos ¿Que nos viviendo- solidaricemos con su Yo- dolor? Yo me acuerdo de Aristóteles también que alguna vez dijo, vienen momentos oscuros, Claro. ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas que dijo A ver, Enrique que nos digan, Alfaro? ¿por qué fregado? Bueno, Winston Churchill dijo, solo les prometo sangre, sudor y ¿Qué lágrimas. En las dijo zonas Enrique más Alfaro oscuras de la hace 6 nación? años cuando era candidato? Exactamente en estas épocas, hace 6 años, empieza a descomponerse. El 1 de mayo fue aquel intento, aquellos parálisis de la ciudad porque ya estaban tratando de Siento que agarrar el mencho. necesitamos hacer una manifestación, Diego, a la Casa de Gobierno, a Casa Jalisco, así de, no estás solo, Enrique, todos sufrimos contigo, ¿no? Pero qué Enrique. Que Enrique- Todo, Enrique- claro. Ibarra, no, es que Enrique es que. A ver, hay que aclarar las Oigan, cosas, pero, Babel, por favor. pero peor Tienes creo que en razón. el timing fue, digamos, el tuit y el evento en el que el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, a Guadalajara, dijo que le gustaba ver una ciudad contenta. Claro. Que él veía una Guadalajara contenta al tiempo que estaban Es dándose que está de padre balazos. que Lemus sea alguien que Híjoles. está de bien y de buenas. Claro. Que bueno, Le- está padre, eso siempre es bueno. Sí. Pero el humor social no está así. Claro. No es eso, con agua, con crimen, con... A mí me recordó que en alguna ocasión, hace muchos años, estábamos discutiendo el tema de bienestar y felicidad, justo cuando sucedieron los bloqueos, los narcobloqueos, y nos dieron mucha carrilla porque decían, mientras que están hablando del Claro. bienestar y la felicidad, se está incendiando el 1 la de ciudad. mayo va a ser 6 años de ese eventacho, de cuando intentan agarrar el mencho y vienen los bloqueos. Pero lo que yo sí creo es que hay una especie de vacío de poder. O sea, los alcaldes son alcaldes interinos que no tienen ni idea.
¿no? Ni idea. En Guadalajara corrieron al 2 y 3 de la policía y no pasó nada, ¿no? Y ya van 3 alcaldes en 2 semanas. Sí, exactamente. El Y los que se agreguen. El C5 no funciona y nadie nos puede explicar por qué no funciona. Nadie conoce al secretario de Seguridad Porque están Pública. sufriendo, Diego. Están sufriendo Son en la tiempos difíciles, soledad perdón. de Casa Jalisco, los tiempos difíciles. Y también el secretario que se están- general del Menos gobierno muy Lemus, ausente. porque Lemus no Muy ausente. sufre. No, ya está contento. quedamos. Él está de Está buenas. contento, él está Feliz, contento. feliz. Oigan, pero bueno, es que me parece que enfocó mal el discurso, ¿no? Porque la idea en una campaña cuando se habla del optimismo es como hacia adelante. Y como él lo enfocó y lo tiene como en el presente, bueno, pues es un error. Pues o sea, para todo decir está que bien. había sido muy buen alcalde del Toro Ahora, y no le bajen los brazos los muchachos de MC. Pero otra vez, Claro. ¿qué está detrás? Que secuestra una familia en Acatic, lo que pasó en Zapopan, lo que pasó en Chapalita, en La Jauja, todo es este quiebre del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel Nueva Plaza, ¿o no? Porque él dice, no, tiene que ver con otros cárteles que quieren entrar a la Es zona la misma metropolitana. explicación desde hace años, hombre. Sí, Diego, Sí. Pero tan siquiera que nos digan qué es eso, Sí. qué es lo que está detrás. Un poco, Porque pero yo dales creo- tiempo, es que te digo, están sufriendo. Y esto de vamos al debido proceso y no podemos decir nada. Sí. Oigan, mejor vamos ahora al tuit sobre los temas nacionales. Vamos a hablar, pues, ¿sobre qué? Pues sobre vacunas. Es que es de lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Ahorita, del COVID y de las 14 cuestiones meses electorales. hablando de Y miren, pandemia. este tuit es de un médico privado. Dice, hoy comentó López Obrador que a la manifestación de médicos privados acudió muy poca gente. Pues claro que sí, los demás estábamos atendiendo pacientes. Sopa. ¿Qué respuesta tan fina y tan contundente? Me parece. Golpazo, ¿no? Es una especie como de huelga japonesa que se manifiestan y protestan trabajando. Es decir, no es que estuvieran todos que se salieron y desatendieron, porque luego los acusarían de desacatar o de dejar sus puestos de trabajo y dejar desatendidos a los pacientes. No, muchos médicos se han tratado de manifestar y protestar por vías alternativas y pacíficas, o más bien menos estridentes o menos convencionales, justamente porque no quieren dejar su trabajo. Es decir, su compromiso es brutal y aún así yo sigo los han sin tratado entender, pésimo, ¿no? ¿Cuántos médicos habrá en el país que no se pueda vacunar a todos? Si puedes vacunar a los maestros, ¿por qué no puedes hacer una... Es más, pero digo, no es que antes de los puedan. 50, 60, No quieren. primero los médicos. Pero es cuando la ideología Claro. mata. O sea, el problema de esto es que no es un tema de números. Porque también se ha pensado en vacunar a maestros del sector privado, por ejemplo. claro. No es un tema de números, es un tema de que el presidente no traga todo lo que tenga que ver con iniciativa privada. Excepto, como los hospitales. excepto que se enferme, porque ahí sí que se va- enferme el Logatel, porque Sí. ahí sí todos van a hospitales No, privados. Creo que Gatel, lo el propio lo que pone presidente sobre fue la a mesa, Médica Sur Enrique, cuando le dio el infarto. Claro. O sea, ¿No? para su vida privada sí, pero lo que pone sobre la mesa, Enrique, me parece que es lo fundamental. O sea, para él todo aquello que no esté al servicio del Estado, que es al servicio de su proyecto, porque Y además el no es una Estado es visión él, de Estado claro. amplia, sino al servicio de su proyecto de gobierno, todo eso tiene que ver con los mercenarios, el individualismo agresivo, egoísta. O sea, no se da cuenta que lo privado es el individuo. O sea, que el individuo que vende tacos es iniciativa privada, que el médico de las farmacias pequeñas es también un médico privado, ¿no? O sea, él nada más piensa... Y que se puede enfermar igual que el de público. Claro. O sea, aquí no hay un asunto de prioridad. Ambos se pueden enfermar en el igual. manejo de una pandemia, lo Igual. primero que haces es cuidar a tu equipo médico, que es el que va a Claro. tener los demás, ¿no? Ningún país del mundo tiene el índice de mortalidad entre personal de salud como México. Y eso me parece que sí Sí. es una tragedia, que se la van a acabar cobrando. Sí. Y Claro, además no porque importaría que si haya son los priorizado ricos. a algunos maestros, como por ejemplo los de Campeche, que prácticamente ya acabaron la vacunación, al menos de la primera dosis, y que están por reabrir escuelas, pero sin haber vacunado a los médicos de instituciones privadas en Campeche, que están atendiendo a los enfermos de COVID, me parece Ni una siquiera a contradicción, los un absurdo. enfermeros camilleros del IMSS. O sea, ya no bueno. son los Ah, sí, privados. porque Es que además yo es creo- todo el personal hospitalario, Claro. no solamente enfermeros y Tienes médicos, razón. sino también La quien está recepcionista, la de la limpiando, limpieza, claro. el conserje, Que es todo a el donde mundo. llega el de COVID no llega directo al piso. Oigan, al piso 8. yo cedo mi vacuna que no me va a tocar nunca para un médico No, privado. bueno, pues es ciencia ficción. No, es como Yo sé donar una una vacuna herencia que que no- no te va a tocar. no quieres darnos tu pensión de una vez. Yo cedo 10. 10 vacunas a quien nos hable en este momento, Canal 44. Y también la pensión, ¿eh? Y también la pensión, porque sé que nunca me voy a jubilar. Porque a mí nunca me va a tocar. O sea, está claro que voy a llegar al final del año y yo no voy a ver nada de eso. Yo No, creo no, que en no, vamos octubre, lentísimo. Háztela muy noviembre, joven. yo sí creo que en octubre, noviembre se va a abrir iniciativa privada.
¿En octubre tú crees Octubre, que sí? noviembre. Sí. Pues vamos a ver qué dicen las redes, pero vamos a ver qué dicen las redes sobre lo que dijeron ustedes la semana pasada, que yo estuve muy atenta, que estaban discutiendo también sobre la pandemia, el semáforo. Vamos a ver, en las redes preguntamos, Jalisco en semáforo amarillo, ¿estamos más cerca de regresar al color naranja o al verde? Pues hay mucho mesista, ¿no? Que votó. Sí. Todos por el naranja, 76%. Se confundieron de encuesta y dijeron, claro. naranja. Nos dijeron que todo lo de redes 3 de naranja. cada 4 naranja, Y estamos a naranja. punto de regresar al verde. Sí, ¿va? No, bueno, y tienen razón. Tienen razón. En esta ocasión tienen razón. Y luego la otra, todos unidos contra el Instituto Nacional Electoral. Nuevo movimiento de la 4T. ¿Va a desaparecer el INE? Bueno, pero para qué andan haciendo esas preguntas. Sí, a ver. ¿Eh? ¿Y O qué sea, dijeron ¿cómo que no? desaparece el bueno, INE? ahí está la defensa patriótica de la democracia. Un 66% dice que no desaparecerá el INE. Lo cual a mí me parece A ver, una aquí buena no sé si es respuesta. defensa o no, es simplemente ¿Qué, habrá creencia? gente que dice, pues sí, gente que dice, puede ser que no me guste el INE, pero no va a desaparecer. Bueno, también es No, positivo, va, ¿eh? va a También poner es a Salgado positivo. Mazón el presidente. Exacto. Oigan, eso del Instituto Nacional Electoral. Como es dijeron algo- algunos senadores de Morena, ya no lo queremos desaparecer, simplemente lo queremos cambiar. Queremos cambiar a sus consejeros, les queremos abrir juicio político, queremos removerlos para poner otros, porque sí valoramos el INE, pero un INE INE que sea nuestro. íntegro, honesto, democrático, Íntegro, comprometido. honesto, democrático, más o menos como el que calificó la elección de 2018. Es el del Miguel Morena, ¿no? Más o Exacto. menos como el que nos dio 2 mayorías, la presidencia de la República. Que es el que tiene estos Ganamos los consejeros. gobernadores. Así. El que les dio chance de Bueno, sobrerepresentarse. está bien. El que no le dio el registro a México Libre. A México Libre ¿no? de Calderón. Sí, ajá, o sea, hay Y muchas decisiones si que ha ponemos tomado a Lorenzo que favorece. Córdoba de presidente. Ah, no, perdón. Sí, es el presidente Oigan, del 18. ¿y si convencen a Lorenzo Córdoba de que se quede para siempre? No, Oye, ¿verdad? dos años más para que acabe de transformar el INE. Tal vez en una reserva se puede meter, ¿no? Sí, en una reserva. pequeña reserva, Que se Lorenzo quede por lo Córdoba. menos unos En 3 años una más. ley Yo agraria no sé. poníamos una reserva Una y el reserva. presidente del INE continuará 2 años. Vamos a un corte, regresamos. Está usted viendo Con Todo Respeto. Y de pronto, la misma maniobra aplicada en Campeche llegará a Jalisco. Las vacunas contra COVID-19 se aplicarán a profesores antes que todo el personal médico o incluso de terminar la segunda vuelta de los adultos mayores. Se habla de más de 93,000 profesores y trabajadores de la educación afiliados al CENTE y alrededor de 25,000 maestros de la Universidad de Guadalajara. Pero hasta ahora no se ha dicho si alcanzará a maestros de escuelas y universidades privadas. A decir del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se les aplicaría la vacuna CanSino, que no amerita ultracongelación, que ha demostrado tener gran efectividad y que requiere solo de una dosis, por lo que, de estar en semáforo amarillo o verde, cabría la posibilidad de volver a las aulas a partir del 19 de mayo. La pregunta es, ¿usted mandará a sus hijos a la escuela en mayo o esperará el regreso hasta agosto? Pues ahí está, la esperanza de volver a las aulas. Quizá en mayo, pero quizá más cercano hacia septiembre, agosto. Y otra vez, como lo comentábamos hace un momento, estas prioridades extrañas de la Cuarta Transformación, donde se plantea vacunar a los docentes, primero de primaria, de primaria y secundaria, afiliados al sindicato, y después a los profesores universitarios, antes que a todo el personal médico del Estado de Jalisco, igual que en otras entidades. Pero ciertamente esto despresuriza un reclamo social muy importante de los padres de familia que han estado pidiendo el regreso de sus hijos a clase. Así que, pues, vamos a ver si realmente tenemos las condiciones para lograrlo en un mes, como lo están anunciando, mes y medio, o realmente hasta el próximo ciclo escolar. Ahora, a ver, sobre la pregunta que hacías de las prioridades extrañas, ¿por qué se vacuna primero a los maestros del sector público antes que a los médicos privados? Pues porque están aglutinados en un sindicato poderoso, que tiene representación política,
que chantajea, claro. Claro, oye, o sea, si pero- los médicos privados tuvieran esa capacidad de movilización electoral política, exactamente. te apuesto que ya estarían vacunados todos. ¿Por qué los Todos maestros? estarían Porque vacunaditos. los maestros sí operan elecciones. Ah, no, claro, hay que Claro. vacunarlos antes de que la cosa por, llegue. y por eso en mayo. O sea, ¿quién va a regresar a clase en mayo? No, por favor. Bueno, o sea, a mí sí me dicen nadie. que mañana mi hija puede volver a la escuela. No, no, mañana sí, a las sí, 7 sí. estamos afuera, ¿eh? Pero. ¿Estás cansado tú o está cansado o cansada ella? Los dos. No, sí, no, Yo creo que más sí. ella y nuestras hijas que nosotros. Pero, Ellas pero a ya ver, están hasta... pero, si vemos, nadie va a regresar en mayo, el ciclo se acaba en junio. No, es Entonces, una medida que tiene o sea, impacto político es más impacto bien político para en la la educación. Diego, ¿se puede ayudar para los protocolos? Claro. De regreso, De por ejemplo, regreso ir en regresando agosto, septiembre. por algunas letras, con espacios, ir adaptando de área. Sí Pero puede tú- servir como piloto A ver, mayo y junio para volver en septiembre. En mayo no va, o sea, no hay tiempo en 45 días para a vacunar a todos y que todos regresen a clases. La verdad es que no va a dar tiempo para preparar todo, pero sí da tiempo para que los maestros estén vacunados y puedan ir a cuidar casillas, puedan ir a operar la elección, etc. Yo creo que va por ahí. Y al final, Porque aunque no estén en el coordinadora aula, de ella, ¿eh? y aunque no estén en el aula, en muchos lugares del país todavía son agentes multiplicadores. Claro. Entonces, bueno, finalmente ellos pues están satisfechos porque están vacunados. Ahora, estaba escuchando que en la Universidad de Guadalajara también van Entra. a vacunar a los 25,000, cosa que me hace pensar muy seriamente Sí, en sí, pedir regresar a una clases. clase. Oye, yo No pensé es que ibas a cierto. decir, porque también hay una organización política que permite que la universidad pública también se plantee esta situación. Y eso también. No, No, tienes... pues tenemos en Hagamos, Es que- también tenemos en otros partidos, en la Alianza. Aquí hay Tienes huevos en toda todas la- las canastas. Claro, Eso tienes sí. toda la razón. Yo sí creo que es un símbolo, es un mensaje muy claro del gobierno federal a los magisterios, a los sindicatos de trabajadores de la educación para decirles, no vamos a alcanzar seguramente, pero hay la promesa de que ustedes tienen prioridad, pero sí les vamos a pedir a cambio la movilización política, que siempre lo hacen, pero con, digamos, la posibilidad de que va a venir la vacuna pronto y que se Ahora, animen a salir a promover el voto. En el caso de los contagios a niños, adolescentes, jóvenes, todos los que volverían a las aulas, yo he leído textos científicos que dicen una cosa y la contraria. Sí. Desde que las nuevas cepas están empezando a ser más contagiosas en los jóvenes, que hay una alta tasa de letalidad, otras que dicen que no, que seguimos más Porque o menos igual. justamente Ahora, lo que ahorita ¿por no qué hay en Jalisco? incertidumbre Bueno, científica al pero ¿por qué respecto. en Estamos en el Jalisco? periodo de incertidumbre científica y eso es grave. Sí, pero ¿por qué en Jalisco Pero no hay preocupante, pues. algún estudio que nos diga, oigan, a esto nos arriesgamos? Con las condiciones actuales, nos arriesgamos, sí, porque nos dicen a los padres, ¿están de acuerdo en que vuelvan sus hijos? Oye, eso sí es tarea para la UDG y en la UDG se puede hacer perfectamente y aquí hay unos Pero, expertazos sí, que lo pueden hacer. lo Ya, que está- lo que o sea, no tienes pongan es atención, esa ya es información. una petición para los Lo académicos que de la no UDG. hay es información de qué está pasando con los niños. Es decir, no hay, como no hay, Nadie va a digamos, hacer pruebas a un los niños, seguimiento de a cuál niño le dio y a quién no. Pero además La tampoco hipótesis de es, tu- ellos se enferman y no les pasa nada, pero sí transmiten, ¿no? Pero es una hipótesis que además no se sabe a ciencia cierta Que los- qué O sea, sí tipo se de sabe que factor son- de contagio son. Que sí contagian mucho, eso sí se sabe. contagian Bueno, mucho es que y no se enferman. Pero los jóvenes y los de universidad, o sea, Eso sí. los chavos de universidad ya están en edad de contagiarse y puede ser mucho más es delicado. que vean la evidencia del mundo. Si atendemos a lo que han hecho otros gobiernos en otros países, es muy errático, es muy incierto. Unos cierran, unos abren, unos reabren, unos vuelven a cerrar. Es decir, incluso en la propia Europa, más países importante la vecinos, unos ventilación que la abren y otros vacuna. cierran. Bueno, por ejemplo. Unos alentan, otros aceleran. Es decir, Sí. Francia Y en volvió a la Estados Unidos escuela. casi es por Francia volvió a escuela. la escuela, la primera semana de reapertura volvió a la escuela. Alemania no. ¿no? a meses ver, después. Pero Y hay modificaron escuelas todos Y los España salones abrió para y que cerró, tuvieran España ventilación cerró. cruzada. Y en Enrique. Estados Unidos es por escuelas prácticamente. O sea, Y por si la estados. escuela lo decide, adelante. Si la distritos escuela escolares. decide que no. Pero, todavía más insisto, descentralizado. modificar los salones. O sea, y hubo una gran inversión para que hubiera ventilación cruzada. Ayer le dieron más prioridad ¿sabes qué? a la ventilación, porque un lugar encerrado, 6 horas, Eso es algo sí importante. es peligroso. Eso es algo Claro, importante. es imposible. O sea, por un lado las condiciones y por el otro lado lo que acabas de decir de la descentralización, porque la descentralización permite que desde la unidad escolar se sepa si tiene condiciones o no. Quizá en alguna colonia de Iztapalapa no se pueda regresar a clases de ninguna manera porque esos salones están saturados. Pero es muy probable que en Chiapas haya escuelas Pero- rurales pero- en Ale, donde oye, están. pero- en pero- ahora donde se resulta que pueda estuviera abajo el regresar. arbolito, que antes era A ver, hay que, terrible. regresar, Ahora es bonito. hay que regresar a los orígenes, a las bases, ¿no? A ver, ahorita hay muchos... O escuelas Aulas- privadas. esas aulas abiertas tan Hay escuelas- criticadas,
Ahora van a Hay ser muchos- la prioridad. Todos al patio, Todavía- todos al todavía hay jardín, muchos, todos ¿eh? abajo Hay del árbol. muchos grupitos de WhatsApp donde los papás se ponen de acuerdo para llevar, un día le toca papá llevarse a los niños a la primavera, ahí platican de los temas escolares. Claro, hay que adaptarse. Claro. Ahora, en este caso, yo creo que en los casos como el que ponía Ciudad el de Iztapalapa, se tiene que hacer algo para que los niños y las niñas vuelvan. Porque si no generas... A ver, la pandemia ya generó desigualdades tremendas. Asimétricas. Claro. Terribles. Pero Iztapalapa Aparte, mismo es a los- asimétrico, a las- a tiene las- muchas sí, lo riquezas entiendo. Pero a comerciales las en unas personas, zonas. a las personas que, Y ahí que se podrá más tener afectadas otros económicamente, aparte, van a ser las más afectadas en términos educativos. A ver, O sea, entonces, creo que porque ya- las colonias con ya escuelas la pandemia privadas y eso, generó pues no hay una gran problema. desigualdad por el acceso a la tecnología. Pero la podemos seguir reproduciendo, Diego. Sí. Y Esa si desigualdad. encima haces eso de unos vuelven, otros No, no. pues los ricos vuelven y los pobres no vuelven. Eso está clarísimo. No, yo el ejemplo Claro. que puse de bajo el arbolito no es de ricos. Bueno. También se puede. Pero bueno, o sea, podrías puse generar- una no, Pero, zona a ver, urbana a ver, Iván, pero en saturada. lo general, las escuelas en Mejor espacios equipadas. Sí. más La- pauperizados están más Sí, las hacinadas que en las espacios que tienen menos que en posibilidades colonias ricas. de modificarse para su ventilación o de que puedes mantener la puerta abierta y seguir dando Oye, clases Diego, y que no sean o hasta que saturados. tienes papás que se pueden poner de acuerdo para un día quedarse con los niños o contratar a alguien para que los ayude y otros que no. Bueno, la Si no la dejas conclusión- en la escuela, no trabajas. La conclusión sobre esto, o no la conclusión, por lo menos el énfasis que creo que estamos encontrando, el eje, es que en este tema de el regreso a clases y la vacunación a maestros, no se está pensando ni en los maestros, ni en la educación, ni en los En niños. los maestros sí, porque los maestros van a vacunar. Sí, pero no los maestros Pero como agente no los educativo. maestros Ah, no, como entiendo agentes eso. educativos, Sí, exacto. Sino sí. como agente político. A ver, no Como sé, agente pero bueno, al final los político. maestros los van a vacunar. Sí. Yo creo que aquí el riesgo está en las niñas y los niños. Claro, los pero el jóvenes. impacto en la desigualdad, en el rezago educativos va a ser brutal. Lo que estiman los analistas en educación es que esta pandemia afectó 30% de los educandos de este país, de alguna manera perdieron el año, no cumplirían las capacidades. Y se va a hacer conservador el 30%. ¿eh? No, Sí. pero es una brutalidad. Cuando lo ves en números absolutos, A la hora que vean el la siguiente número de prueba PISA, alumnos, que no va a ser este sexenio. no van a evaluar, ni mucho menos, pero esto va a tener una repercusión porque es un año perdido para una tercera parte de los educandos de este país. Me parece brutal. Y la Me parece- socialización, que es básica En un también. país que andaba un en año 9 perdido en años de educación, capacidades. es el 10%. Sí. Es un año perdido en capacidades, es un año perdido en información, en conocimiento y es un año socialización, y es un en año de convivencia. riesgo de deserción. Para algunos no es un año Claro, perdido, es la Ya no pérdida volveré. de la Sí, educación, no, o sea, sí. por completo. Totalmente, a trabajar. El no regreso. A trabajar. Claro, porque además enfrentas una circunstancia familiar en el hogar de crisis, donde encima que ya empeoró la situación, que quizá caíste en pobreza, regresar al aula, pues no, probablemente no. tengas que Y buscar claro, o sea, medios para ingreso. apoyar el El regreso hogar. familiar. Y luego están los casos luminosos que permitió la tecnología en donde se pudo, ¿no? O sea, que también hay que Donde hay decir, más bueno, lana. donde se pudo, Donde hay pero más se lana. pudo y No, son bueno, casos sí, luminosos. Pero la desigualdad sigue creciendo, ese es el problema. Bien, bueno, pues vamos a la siguiente sección. Póngale el nombre. Vean esta maravilla de imagen que nos tiene. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Mario Delgado, que se fue a esconder a un baño, ¿va? Ese es Mario Delgado, el presidente de Morena, nada menos. ¿Cómo le pondrías, Diego? Qué cagadero, Mario. Enrique. Se cagó. Yo quiero otro papel. Yo diría, ¿qué más rollo, Mario? ¿Qué más rollo? ¡Qué barra! Oigan, Pobre pero Mario, como Peña Nieto se fue a esconder al baño y lo cacharon. Pero a un además- baño además de los que... no, pero es que no lo De cacharon. esos es que no se presumen. O sea, sí lo iban Portátil. persiguiendo y entonces lo estaban reclamando y le decían, Y se eres un metió. traidor a Morena, eres un canalla, traicionaste a las bases. Y él, no, esto lo tiene que decir. Y no contestaba y empezó a caminar más rápido y de pronto vio el baño, un baño portátil y dijo, con permiso voy al baño. O sea, A la baticueva, y va. estaba- sí. Como esperando que en ese momento, mientras su gente calma los ánimos, los aleja, y él, No, todavía no puedo salir. Oye, no, espérenme Oye, tantito. antes no lo cargaron con todo y Con baño, todo el ¿eh? baño, exacto, con una grúa porque es peligrosísimo eso. Si se te voltea un poquito, se sale todo. Esos baños portátiles horrorosos. Pero no supe qué pasó después, ¿eh? O sea, ya cuando salió, ya no supe qué pasó. Ni tampoco creo que sea tan relevante. No Pero supe trae una qué- sonrisota, no. ¿Eh? Pero estaba feliz como Pablo. Ahora sí, señores, ahora sí estoy listo.
No les contestaba porque traía un apuro, ¿no, verdad? Ya me descargué de todo lo que me ¿Qué traía. campañita? ¿Qué campañita? Y papel difícil de Mario Mario Delgado. Yo creo que ha sido de los más golpeados de esta elección. Sí, pues le ha ido como el cuatero, porque no. Sí. Y por eso justamente ha buscado estos enemigos externos como el INE y las instituciones electorales en general, porque es la manera de unificar a las distintas huestes. Nos tenemos que ir. Volvemos en un momento, no le cambie, seguimos con todo respeto. Se aplicará vacuna COVID-19 para maestros en Jalisco. ¿Usted mandará a sus hijos a la escuela en mayo o esperará el regreso hasta agosto? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. A iniciativa del presidente de México, el Senado aprobó ampliar 2 años la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien con ello concluiría su periodo al frente del máximo tribunal del país hasta 2024. Entre senadores adormilados y otros que se dijeron engañados, la realidad es que se emitieron 80 votos a favor y 25 en contra, más 4 abstenciones, para dar por aprobada dicha reforma que incluye prorrogar 2 años más en el cargo a los 7 consejeros de la Judicatura Federal. El agandalle, como lo han calificado algunos senadores de oposición, se considera la medida como un intento más del primer mandatario y sus aliados en Morena para permitir el control del Poder Judicial. Este pudiera ser el único contrapeso a las reformas que vienen, incluyendo la reelección. El exministro José Ramón Cosío asegura que va contra la Constitución. Estamos frente a lo que algunos llaman un golpe de Estado judicial, un asalto a las instituciones de impartición de justicia, la aprobación por el Senado de manera sorpresiva, el albazo, el madruguete de parte del oficialismo de Morena, en donde increíblemente votaron a favor los senadores opositores, en donde, como ya veíamos, se aprobó la ampliación del plazo tanto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los consejeros de la Judicatura, lo cual abre una peligrosísima puerta en el país para la extensión de mandatos, incluso posiblemente para la reelección de otros mandatos. Y eso, por supuesto, es anticonstitucional, antidemocrático y muy preocupante. Y a partir de ahí se ha desatado una polémica nacional muy, muy importante que ha obligado a algunos actores a definirse en cuanto a esta situación, como uno de los líderes del partido Morena en la Cámara de los Diputados, porque para allá va a ratificarse este cambio constitucional, esta reforma institucional, y que han dicho que no va a pasar. La inmensa mayoría de analistas, juristas de este país ha dicho que no debería de pasar y que el propio Saldívar, presidente de la Corte, debería de pronunciarse, a lo cual él ya respondió, o mejor dicho, no ha respondido, pero ha hecho saber que los ministros no se pronuncian mientras que está procesándose una reforma constitucional. El hecho es que no habíamos visto un atentado tan importante a las instituciones como este asalto a la Suprema Corte de David Justicia ya de la nos dio Nación. cátedra. ¿Qué más agregamos? Casi. Ahora sí El respira. segundo apellido de Saldívar es Lelo de la Rea. Ahora, nada más un asunto. Esto no es un golpe de Estado. Exacto. Tampoco hay que... las palabras importan, David. El golpe de Estado, yo sé que hay gente que le gusta exagerar. Un golpe de Estado es impedir el funcionamiento de un poder a través de vías violentas, a través de vías armadas. No tiene nada que ver un golpe de Estado. Esto es simplemente una medida autoritaria. Por eso dije que algunos Es analistas le llaman golpe de sí, Estado. pero es que de pronto se yo utilizan no. las palabras con tanta ligereza que después dices, pues, ¿cómo vamos a calificar esto? A ver, yo creo que sí es un golpe a la Constitución, eso sí. No un golpe de Tampoco, Estado, un golpe a la porque- Constitución. Intento Porque viola la de Constitución. Es un Pues sí, intento de pero- golpe todavía no consumado. No de Estado, no de Estado. Sí. No de Estado. Y la otra cosa importante, estando totalmente de acuerdo contigo, o sea, sí Gracias, Diego. son de estos, digamos, pulsos autoritarios, ¿no? O sea, es el pulso autoritario del presidente de decir que se quede él, porque él sí puede, porque yo digo que él debe continuar la reforma judicial y los demás no pueden. Creo Pero que fíjate, eso fue terrible lo que dijo el día de hoy. Ya él, su partido y su mayoría, propuso ya 3. Claro. O sea, 3 por de los eso. 11 son de la mayoría del presidente y O no son- confía en ellos. O son corruptos o son inútiles. Solo O lo los puede dos. hacer Saldívar. Pero yo, esperando que no pueda, sí creo que leer en esto es que esto ya significa que se va a reelegir tampoco. forever, que es un golpe de Estado. No.
Pero sí, es terrible esta venita autoritaria que le está saltando al presidente, ¿no? Oigan, pero fíjense que Desde que es nació. que yo creo que además esta alarma que sentimos, que a veces llega a utilizar términos como golpe de Estado, la alarma sí tiene razón de ser, aunque ese término no sea el adecuado. Y ustedes lo están diciendo, o sea, por un lado es la visión personalista del uso del poder, que dices, Diego, bueno, es que solamente una persona puede hacerse cargo de la reforma judicial. Pero por otro lado, a mí me gustaría como que aquí platicáramos por qué es tan grave. ¿Por qué decimos que es antidemocrático? No, yo sugiero que no nos ateremos en lo anticonstitucional. Estamos de acuerdo en que va en contra de la Constitución, porque va en contra del artículo que dice claramente que los ministros son los que eligen cada 4 años a su presidente, y lo que esto está haciendo es que de facto está haciendo que se nombre a un presidente en el 22 en lugar de ellos. O sea, ¿pero por qué decimos que es antidemocrático? Yo creo que eso es lo importante. O sea, lo importante es que se está metiendo un poder, que es el poder legislativo, en el nombramiento que les tocaba a los ministros en el 22. Y detrás de ese legislativo, el poder ejecutivo, porque no podemos negar que quien está detrás de la Quien tiene la intentona mayoría es López Obrador. es Eso López no Obrador. pasa. Pero a ver, yo creo que sí hay un riesgo muy importante, que es el hecho de que si se aprueba y pasa la ampliación de mandato, se abre la puerta a otras ampliaciones. Perdón, yo sí creo que eso podría llevar en un momento dado a que haya otra reforma legislativa constitucional. Antes de abrir la puerta, veamos cuál es el daño que genera esta marihuana. O sea, antes de que esta droga nos conduzca a otra cosa. O sea, aún con la puerta cerrada para otras cosas, es gravísima. Primero, porque un poder está decidiendo sobre el presidente de otros, eso me parece. Además, Y la otra que me parece muy grave, yo no sé si ustedes están de acuerdo, es el empate con el periodo presidencial. Claro. O sea, justamente de eso se trata, de que haya uno es de 4 años, otros son de 6, y solo empatan cada 24 años, cada 12 años, ¿no? Empatarían. Pero como están desfasados, entonces nunca van a empatar exactamente, ¿no? Aquí. Ahora, lo más grave ni siquiera sería eso. Lo más grave es que el presidente de la Corte está actuando como empleado del presidente. Del presidente de la República. Eso es lo más grave. Eso es Y aparte un hombre de una trayectoria, para mí se me hace una súper trayectoria como Saldívar, que termine así, me parece lamentable. Me parece lamentable. No será un distractor. Es decir, nadie está hablando de la reforma judicial, que tiene cosas terribles. ¿Sí? Como que, por ejemplo, Saldívar sí va a ser presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Que ya estaba, ¿sí? no. Pero eso ya lo es. Y también pasa en los estados. Eso ya lo es. Yo no le veo tanta gravedad a eso. Y nadie está hablando de la reforma, ¿no? Bueno, Fíjate, yo he tienes hablado razón de la en reforma eso. con muchos juristas y en general me dicen que está bien. O sea, que falta mucho para transformarlo. O un distractor de otro. Digo, yo sí creo es que yo no creo que que López Obrador lanza distractores que luego no van a pasar. Sí, como, pero los distractores son las como frasecitas iniciativas de la mañanera. Sí. Ampliarle el mandato al presidente de la Corte no es un distractor. Ese es el mayor, ¿no? El mayor de Pero los sí en golpes. ese momento nos frenamos todos, No, ¿eh? O sea, en pero- ese momento Ahora, todos nadie pusimos habla de freno de otra mano cosa. y dijimos, ¿qué está pasando? Olvídense de Si la Corte, lo demás. que en eso estoy con David, si la Corte no detiene esto, entonces, ¿qué muro existe? Es un autogol. Para evitar el es el abuso de último poder. dique. Y fíjate, Y el Senado era uno. Era Era dentro de estas dos cámaras el que más funciona. Lo el iban a Senado. aprobar con los puros votos de Morena y sus aliados. Los otros están votando, los de PAN Se y PRI equivocaron, que están no la votando. vieron. No, pero además, hay un tráfico de votos ahí ya Está terrible. Bueno, el PRI votó a favor, en una gran parte votó a favor de esto. A favor, ¿no? Es que yo Eso que es soy lo una que adoradora nos de la expliquen. tecnología, ahí sí creo que ahí sí hubo No, un yo sí problema, creo que hubo porque un al ser golazo. virtual, aunque hubiera Sí. sido mixta, normalmente cuando sucede eso, que es frecuente que suceda en los poderes legislativos, pues lo que pasa es que Xóchitl Gálvez corre y empieza a gritar y les dice a todos, no, hay un transitorio, pero si estás en Zoom, tienes que mandar un WhatsApp y se lo mandas a uno, pedir la y manita lo que para que llega... te- No, pero sí creo que fue un madruguete porque Sí, claro. efectivamente Pero ¿cómo se dieron quejaron. cuenta los de Movimiento No, lo que pasa es que Ciudadano? fue muy astuto el senador del Verde que la mete, lo lee rápido. Es una y todos reserva. estaban una reserva. Se distraen y la votan. Álvarez y Casa, que fue el primero en darse cuenta y el primero en oponerse, les dice, oigan, es que fue un albazo, no votamos conscientemente por ese transitorio. Y yo sí creo que muchos senadores se equivocaron y les metieron gol. Sí. Y esa es la parte que dice, bueno, no se puede rectificar porque hay un procedimiento legislativo, pero yo sí creo que fue Ahora, con mucha alevosía, con mucha maña de parte no, de... totalmente.
Pablo Gómez, Porfirio ya se pronunciaron en contra en la Cámara de Diputados. Porfirio muy fuerte, ¿eh? Porfirio, y Pablo también. Pero Porfirio está fuera de Morena prácticamente. Sí, O sea, pero Pablo Gómez, que es de los muy cercanos, él sí dijo, esto no puede pasar. pero si López Obrador dice que sí Dice va a que pasar, sí, y aparte lo pasa. van sobrados, digo. Claro, van sobrados. En número de legisladores van porque No sobrados. es una ley necesitan, general. más, no necesitan Van más sobrados, diputados, van porque sobrados. sí, claro, Sí. tienen una mayoría suficiente en la Necesitan Cámara de Diputados. 251 No, diputados. Ahora, sobradísimos, como sobradísimos. ustedes dicen, el último dique es la Suprema Corte. A ella es a la que le Bueno, atañe. No se han pronunciado a mí y han ya- sido muy cuestionados por eso, pero yo creo que no se pueden pronunciar. Yo creo que sí. Pero es Yo lo que creo que decíamos, Ibabel. Yo creo que Saldívar podría decir, no me voy a pronunciar porque está en proceso, pero en su momento lo haré. Pero dar Sí, señales de vida. algo. Decir, aquí A existo. ver, lo único lleva- que tiene Saldívar es un retweet de un posicionamiento del Consejo de la Judicatura que dice precisamente esto. Sí. No nos vamos a pronunciar hasta que acabe. Sí. Si Saldívar considera que lo del Senado es algo riesgoso, perfectamente lo puede decir. A título personal, no como presidente de la Porque Corte. le atañe a la Claro que le Corte, atañe. y Aparte, le le atañe resta directamente credibilidad a a la él. Corte. Bueno, y la Corte ya está muy debilitada después del caso de la consulta. Pero Ahí fue el primer gran fallo de la escudar Corte. tanto él como los otros ministros en que no se No, pronuncian sí, pero cuando hay primero, un asunto él de tendría que abstenerse de anticonstitucional, votar. no se pronuncian. ¿No? Pues sí. Porque le implica. Pero ahí le implica, sí, Pero, exacto. ahora, si tú revisas lo que dijo, y esa fue una columna de Peneley Ramírez muy buena, lo que dijo él hace, no sé, 4 años, cuando se intentó ampliar un periodo de un, Sí, él de un explicó ministro, perfectamente ¿sí? bien por qué no se debía ¿Por qué de no se debía? ampliar el Entonces, periodo. Pero... Si es consistente, si es consistente, la pues tiene no va que a echar pasar. abajo. Y la verdad es que la mayoría de los ministros estarían en contra. Si es que el tema sube, pero sería un desgaste Ahora, para la propia Corte enorme hace que se eso- aprobara en diputados y tuviera que definirse la constitucionaliduna de la reforma Sí, por ellos, los ellos propios deberían de ministros. pedir que no se apruebe. Dicen, Sí, claro, oiga, porque los ponen este en es un nuestro- papel, el por eso- poder, están haciendo una transmisión en el Poder Judicial, por favor, no lo Sí. aprueben. Claro, Ahora, nos la afecta. estrategia, No. la estrategia Saldívar ha sido no me peleo con el presidente de la República. Nunca. Entonces, yo temo que le llegue a Saldívar, que le llegue a la Corte y que el propio ministro y la Corte digan pasa con tal de no pelearnos con el Ejecutivo. Pero Ay, Porque ese ha sido. Imagínate que Ese ha sido, Saldívar no vote en una decisión Oye, apretada donde la mayoría de los ministros oye, dejen pasar la ampliación de su presidente. Oye, sería el un O sea, presidente en de la desaseo. donde Corte están dice que- ellos diciendo, sí, está muy bien que nosotros no elijamos presidente. Sí. Está bien. Para eso tenemos presidente Oye, de la República. sí, es renunciar a funciones sustantivas. Ahora, Saldívar dice que no se puede pronunciar en estos temas, pero sí podía ir a programas de televisión, Ah, sí. a entrevistas para dar sus opiniones sobre los temas políticos, claro, decir ¿verdad? que simpatiza con los objetivos de la 4T. No, claro que lo terrible. podría hacer. Bueno, pues vamos a ver el meme en la siguiente sección. Vean esta maravilla. Está padre. A Pues ver, ahí está. Ibabel. No, pero tienes que leerlo porque yo no alcanzo. Yo no alcanzo a leer. No, aquí ya nos agarraron a puros cerotones. Bueno, Usted que lo está viendo sí lo alcanza a leer. pero sabemos por dónde van. Oye, Peto, Es López Obrador actuando como un ventrílocuo con el ministro Saldívar, diciendo, bueno, pues ya te hice este regalito. Durísimo, o sea, ¿no? ponerlo Ya a nivel de muñeco del presidente. Tal cual, como decía, su empleado, su trapo, Sí, su porque muñeco. aparte esta reforma se negoció entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Acuérdense que la presentaron en la mañanera. Claro, sí. Que desde el origen, dice Ramón Cosío, José Ramón Cosío, que desde el origen mismo viene viciada porque es una reforma que trabajó el Ejecutivo y que estuvo muy metido y no debió haber sido así desde un principio. Esa tuvo que haber salido o del Judicial o del el Ejecutivo, pero no de manera conjunta, porque desde ahí Sí, fue ya un se mal estaban... mensaje, ¿no? De poca independencia. Sí. en su momento. Pero bueno, finalmente parece que la reforma tenía sus puntos y sus aciertos. Sí, sobre Tiene, todo. ahí Tiene, está. o sea, cuestiones de los tribunales unitarios que se convierten en colegiados, en donde ya hay sobre más todo la debate carrera para que judicial se pueda. y la meritocracia interna. La carrera ayuda. judicial. Sí, el Eliminar tema del género. nepotismo, ampliar el género, cosas de equidad. Y fortalece algo que es importante en los tribunales de circuito, que es la independencia judicial. Lo que Ahora, hemos visto con los amparos pero en las tenía distintas su parte materias. a discutir, Sí, ¿no? pero en distintas materias es que los tribunales federales están actuando con bastante independencia, hasta Sí. más que la Corte. en algunos Claro. temas. No, pero la parte a discutir no era esa. La parte en la que quizá tendríamos que meternos es justo la parte que tiene que ver con el control interno del Poder Judicial en el Consejo de la Los Judicatura. jueces y Porque ahí sí magistrados se fueron les dio... los Yo primeros creo de que la pronunciarse, judicatura ni ¿eh? debería existir. Entonces, Ajá. Ellos sí se pronunciaron y fueron los primeros en decir, esta reforma no va. no va. Muy bien, pues seguiríamos litigando la reforma, pero se nos ha acabado el tiempo. Volvemos en un momento más. Estamos con todo respeto.
AMLO busca controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no tener obstáculos en la reforma que permita su reelección. Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Abierto el proceso de juicio político contra Lorenzo Córdoba y Murayama. Monreal dice que tras elecciones, la reforma al INE es inevitable. Folclore en el proceso electoral local. Hay deportistas, artistas y youtubers. Solo falta lagrimita. Dos temas y los dos relacionados con el periodo electoral que estamos viviendo en el país y en Jalisco. Primero, el Instituto Nacional Electoral, que ha sido... Bueno, yo creo que ha sido blanco de ataques, pero Morena piensa que Morena ha sido blanco de ataques del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, esto de que ahora hayan iniciado ya un juicio político contra dos consejeros, oigan, en pleno proceso electoral. Sí, eso sí es un distractor, porque efectivamente no hay condiciones, no les pueden fincar ni abrir un juicio político, pero sí distraen y tienen bajo presión al árbitro. Es decir, si al árbitro que está pitando el partido le sacan desde la directiva la tarjeta, pues sí pone nervioso al árbitro. Todos los de fútbol gritábamos ratero. Sí, claro. O sea, es parte del Es juego. parte del juego. Pero sí nunca Pero se había una cosa dicho, es gritarle nunca... ratero cuando estás viendo y estás emocionado. Y otra es pedir que quiten al árbitro, y otra que lo cosa es saquen. pedir que lo quiten. ¿Y no crees A que la mitad del juego. No bajaban los directivos de los equipos a medio tiempo a meter la madre Bueno, de la no queremos eso, ¿no? No, exactamente. Queremos Lo que quiero eso. decir, Sí. claro que Morena está jugando su juego. No me gusta el juego de Morena. Me parece muy sucio el juego de Morena. Hay un desprecio por la legalidad desde el presidente para abajo. Es decir, la norma por la no institucionalidad. es justa, ¿no? Y te voy a decir algo, Diego. Hemos ya dejado de lado que los linchamientos son temas graves. Claro. O sea, ya parece como que la violencia verbal, las amenazas, ya es como que no importan. Como ya todo el mundo se insulta en redes, ya todo el mundo se insultamos en todos lados. Es no parte importa. de la libertad de No, expresión. Cuando eres Oye, un actor amedrentar político, al árbitro, claro, cuando eres un actor amedrentar, político, tiene pues que sí. tener algún peso. O sea, ya dicen cualquier cosa, vamos a cambiarlo, Estás vamos a muy quitar exquisito con, juicio con las político. palabras, me parece muy bien el Sí, uso vengo correcto de un del curso de lenguaje. filología que tuve. Pero sí, a mí me parece que nunca habíamos visto una embestida de esta magnitud contra el árbitro electoral, que no solamente es en temas, digamos, verbalmente, no, hay acciones como Oye, estas. voy a ir a tu y hay casa a o amenazar a tu afuera, familia. Las manifestaciones están debilitando al árbitro y lo que sí es que están generando las condiciones para que gane o pierda Morena el partido en el poder, que es una cosa extrañísima, única en el mundo, que el que gane se queje del árbitro que le dio el triunfo, pero eso está pasando en México. Están creando las condiciones para una reforma política en el otoño, donde ahí sí, a propósito de una reforma, sacar a los consejeros Pero electorales. dos Claro, cosas. sí. A ver, primero, de todos modos ya se va Murayama, ya le toca No, salir. hasta el 23. Hasta el 23. A ver. Bueno, pero Pero no, que la es lo siguiente no es lo mismo quitarle Pero- 2 años. Pero la elección. A ver, 2 importante años es la sin del cobrar. 24. Ah, sí, claro. Pero no es lo mismo que termina, es decir, hay un periodo, una institucionalidad, no, porque es lo No, y mismo hay que recor- ver, y hay que ver qué pasa. No, y además eso sería ¿Cómo? otra vez ¿Cómo durante lo el nombran? periodo ¿Quién presidencial. entra? ¿Quién llega? Oigan, pero hay otra cosa sobre lo que tú estás diciendo, David, de las condiciones que se generan. También se generan las condiciones para que nosotros veamos al INE, dejemos de verlo como un árbitro y empecemos a verlo como un actor que necesita defensa. La Y casa de la eso- democracia. No, y eso también es nocivo, porque imagínense que yo creo que hay que defender a Lorenzo Córdoba si lo amedrentan creo. y le Sí, dicen que es correcto. van a ir a su casa. ¿Pero qué? ¿Eso significa que ya no puedo criticar a Lorenzo Córdoba No. cuando tome una decisión Pero equivocada creo porque hay que defender a pero Lorenzo creo que Córdoba? más o menos este debate de negros y Pero blancos eso, en el país justamente, nos mandan a eso. a eso o nos defiendes a mandan. cabalidad al INE todo lo que hace, Exacto. o estás en contra del INE en todo lo que hace. Y eso es ¿no? muy Y está mal. nocivo, porque, o sea, si nos ponen en la obligación de Pero te voy a decir una defenderlo, cosa, ¿qué Iba, es a ver, eso? Eso es mucho de la dinámica que vemos en medios y que vemos en redes sociales. Sí, esa es Eso la en la calle dinámica en no la que está pasando. estamos. Eso en la calle no Es pasa. discusión el futuro binaria. del INE depende del resultado de la elección, no de si le va bien o no en la elección. Es decir, si Morena tiene mayoría otra vez en la Cámara, se van a quedar con el presidente del INE por 2 elecciones. Yo no, o sea, creo que es más amenaza que Es otra más, cosa. El salte presidente tú. ya dijo, bueno, a lo mejor no decidimos el INE, pero sigue cambiando los consejeros. Ahora, Oigan, y aquí Le en Jalisco, toca nombrar, ¿para qué se yo nada más desgastan? Yo no para veo. este tema.
Creo que la amenaza viene porque Morena no le están saliendo los números. Exacto. Sí. O sea, Sí. si vas ganando 5-0, Están- nadie se queja del árbitro, Están hasta se equivoca y te da nerviosos. risa. Pero Pero cuando tenías un cálculo de que ibas a ganar 4-0 y ahorita ya vas Es 2 4-3 y o ya las 4-2. gobernaturas importantes se te están cayendo. Exacto. Y en árbitro, algunos estados, como árbitro. aquí en Jalisco, tus candidatos tampoco quedaron. ¿Y cómo está aquí ahorita el escenario con todos? Primero, con todos esos candidatos que no quedaron porque tampoco cumplieron los requisitos, Bueno, que ahorita están en ese periodo de impas, y por otro, y además en municipios importantes. Como Tonalá y Tlajomulco. Y Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta. Es que siguen las instituciones electorales sin procesar estos temas porque se han atorado y todo el mundo pensaría que están perdiendo tiempo en el caso de los candidatos de Morena, pero quizá cuando los levanten finalmente, porque yo creo que sí los van a habilitar, algunos van a los que- victimizarse y van a terminar ganando, porque es mucho más la inercia de la marca que el candidato. Hay un yo creo. problema de, si levantan a la de Tlajomulco, tienes que a fuerzas bajar a un hombre para meter a otra mujer, porque no le dan los números. O sea, traen un gran Y problema eso contando que de paridad. con la paridad de género. Por eso decía, o sea, Si levantan a Marcela Michel, tienes que no, mover no, a alguien de zona metropolitana. Tiene que mover a Oigan, fuerzas a ver, de la- esto que a mí me parece que además es una consecuencia de nuestra legislación electoral, tanto a nivel nacional como tanto a nivel federal. Ay, ya no sé si decir nacional o federal, me hago bolas porque las Federal, leyes ya son federal, nacionales. federal. Pero es que las leyes ya son nacionales. Es cierto. Así Bueno, les llaman, entonces ya me hago aunque no bolas. existe Estado federal, no existe lo nacional. Pero bueno. Oigan, bueno, pero el caso es que, o sea, todo este entramado tan detallado en el que estamos metiendo a los institutos locales, que después hacen que en periodo electoral unos candidatos tengan que estar corriendo porque un papelito Es le una- es una idiotez. Es una exageración. Pero ¿no? ¿quién puso las reglas? Ellos. Ah, bueno, entonces no frieguen. Y ahora dicen qué reglas tan más injustas, ¿no? Sí. Y qué injusto el árbitro que las aplica y las implementa. exacto. A ver, claro. Viene justo por las la reglas lista. eran para que Yo estuviera en ese bonito, sentido, yo iría también hacia una reforma electoral profunda. Sí. Pero no siento que estén las condiciones para eso, Ibabel. No, el están. problema es que- Porque Y si ahorita abres, lo que hay que si hacer abres es eso, aplicarlo. si abres Sí, eso, abre todo. ¿qué va a pasar? La mayoría impone. Claro. ¿Y qué va a pasar? Morena va a Peligrosísimo. imponer a los suyos. No, pero Ya. en algún momento se habló antes de que llegara López Obrador en el 18, de la posibilidad de hacer una especie de simplificación, Eso. una O sea, reducción. reforma base cero, ¿no? Pero Que le ya llamaban. no es posible, Sí. porque al contrario, ahorita necesitamos todos esos candados, necesitamos eso porque aún así violan las leyes y violan los reglamentos y violan la normatividad en general. Si tú simplificaras, se saltaría. Ahora, Entonces ya registrarían candidatos en servilletas, en papel de baño. La elección que tenemos, tan aburrida, tan mala, tan nula para el debate, tiene mucho que ver con las reglas. Sí. Las reglas hacen que las elecciones sean Oye, aburridas Ay, para yo- favorecer yo a los que creo- van ganando. Yo ¿Y creo sabes que qué? las elecciones municipales son aburridas en todo el mundo. Y las, no. Oye, Dice- pero además las reglas, además de que hacen aburrido, fíjate cómo nos tienen. Ya estamos en campañas y en lugar de estar discutiendo a los Está, candidatos, contenidos, estamos discutiendo estamos discutiendo al a los árbitro. precandidatos. Imagínate, Porque los las medios- reglas nos obligaron a voltear los a medios ver de cómo los comunicación- partidos organizaron sus pesos. Y va a ver, los No. medios de comunicación no pueden hacer un debate con los 3 candidatos punteros porque la ley no te lo permite. Claro. Sí. Tienes que invitar a 13. No, a ver. A 13. ¿Sabes qué? La Es legislación ridículo. electoral, la neta, no. Es ridícula. Sí. Aunque ahorita, ni modo, y así está, y que se cumpla. Sí. Tal cual, sí es la ley. Oigan, ¿qué apostaron? Es más, sobre eso estuvieron ustedes viendo, la neta no, la semana pasada. Allí estaban discutiendo justamente sobre esos temas. Vamos a ver quién ganó en los candidatos que fueron nominados a la neta no. Neta, no me acuerdo. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Félix Salgado Macedonio. ¡Enhorabuena! Esa estaba fácil. estaba muy Esa fácil. Es el tú rival la- más débil ese. ¿Esa tú la ganaste? Yo la gané. Pero alguien apostó por otra persona, pues esa era obvia. Sí, no, hay que... Bueno, no. estuvo peleada, ¿verdad? Estuvo el 48%. Estuvo dividida, pero pues sí, Salgado está siempre en los primeros lugares. Y Es un esta clientazo. semana, ¿a quién vamos a nominar como lo peor de la vida pública de esta semana? A ver. Yo quiero nominar a Mario Delgado, el presidente Cagón. de Morena. Yo quiero nominar otra vez a José Luis Varguitas, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su papelón tristísimo de defender lo indefendible y de hacerle el trabajo sucio a Morena y de estar cuidando lo que se robó y cuidándose de la UIF. Yo Ay, me regreso gusta. el primer tuit al gobernador del estado por su pésima actuación en el tema de seguridad en estos Oye, ahora sí va a estar reñido. Yo nomino también por el tema de la fiscalía. Sí. Que sale O sea, a, Saldívar no. a dar
No, en este momento. Bueno, Pues- Saldívar, me parece bien. Cambio, Saldívar. Sí. La ley Saldívar. Se vieron- Saldívar porque no dice nada. ¿No? Si está a favor o en contra, no sabemos todavía. Por qué su piensa. silencio. Varguitas. Varguitas. ¿Se acuerdan de aquella película de... No creo que La tengo Virgen? poder. Cambiaste la ley, Varguitas. Varguitas. Oiga, no creo que tengo poder sobre Enrique. Él antes del programa me había dicho que es Saldívar y yo me acordé. Se me olvidó en el trayecto. Dije, ¿a quién propongo? Saldívar, Alfaro, Varguitas y... Yo puse Mario Delgado. Y Mario Delgado, perfecto. Ajá. Va a Ahí estar- está. va a estar Está bueno, va a estar reñido, ahora bueno. sí está reñido. Bueno, y la apuesta. La apuesta no se resolvió, creo que la semana pasada. A ver cómo quedó la apuesta de la semana pasada. En nuestra emisión pasada la pregunta fue, ¿el Tribunal Electoral salvará a Félix Salgado Macedonio? David y Diego dijeron que no será salvado. Enrique y Jaime insisten en que el tribunal apoyará la intención del presidente y que sí se le otorgará la candidatura. Veamos quiénes acertaron en esta apuesta. Pues no sesionó el tribunal, no resolvió. Pusieron el tema, no sabemos si los van a levantar o no, así que se queda pendiente la apuesta. Está desierto otra Ahora, vez. lo que es terrible es que pues ya convocaron a debate en Guerrero y pues, no tiene candidato Morena. Pero todos nos va a ganar Morena, con A ver, Salgado, pero sin entre menos- Salgado, O con un quien sea. bote, Oye, o con un bote. pero eso le Con un ayuda, bote, con una con un palmera. palo. Con una palmera. El con- no estar en el debate le ayuda a Félix Salgado. Claro, porque además es el candidato a golpear. Exacto. Totalmente. Oigan, y para la próxima semana la apuesta es para la elección local de Zapopan, que está reñidísima. ¡Qué bárbaros! Están así a una nariz. De pronto vemos más adelante a Uribe, de pronto vemos más adelante a Kumamoto. Bueno, luego en algunas he visto más adelante a Frangé. ¿A Franqué? Frangé. Bueno, total que ustedes para la próxima semana, ¿quién creen que se despega? Yo le creo que despunta? puede despegar Uribe si Frangé y Kumamoto se mantienen muy A ver, parejos. responde. Por eso, Sí, no es Uribe. un marco está- teórico, Uribe. Está Uribe. argumentando, Es decir, deja. si los dos que apelan al mismo si no, pues electorado no. se mantienen parejo, Kumamoto y Frangé, Uribe podría ser quien despegue. No, pero ese sí es un argumento circular Sí. muy extraño. Si estos Sí. no despegan, él despega. Es una- crees? es ¿Tú una- crees? esa es una ¿Tú crees? hipótesis con dos premisas. ¿Tú crees que es Nada Uribe? Oye, más. estás como el candidato independiente de Guadalajara que dijo, Guadalajara lo que necesita son soluciones a sus problemas. Sí. Y dije, este cuate no entiendo por qué no tiene el 99% de la intención de voto. Claro. Bueno, a ver Tiene tú. todas las respuestas. Yo creo que Kumamoto despega esta semana. Sí. Yo también creo que Kumamoto es el que va a crecer esta semana. Ya después veremos. ¿Alguna Pero ahorita, razón o solamente Lo de feeling ellos es o- un o- latido, o es un identificación? latido. Porque Datos que no te podemos compartir. creo que es la única campaña que más o menos, y poco, se está moviendo. Las otras las veo muy mal. Bueno, pues entonces yo digo que Frangé nada más por ir en desacuerdo y a ver quién gana, porque está buena la elección de Zapopan. Oigan, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de discusión. Con todo respeto, nos vemos la próxima semana. Adiós a todos. Cuídense, síganse cuidando. ¡Hasta liberar! We need strong borders,